Buenos días, hermanos, hermanas. Para mí no es ningún problema en el sentido de que hay que introducirse nuevamente en la palabra y siempre tengo temas en la cartera de reserva para poder suplir en un momento determinado pues cualquier necesidad de la Iglesia, tanto aquí como en la cual me invoquen o me inviten, ¿no? Para mí es un gozo poder participar de la palabra de Dios y, cómo no, el poderlo hacer en esta mi iglesia, y de gracias al Señor de que Él pueda utilizar su palabra, su mensaje, para que transmita el pensamiento de Dios a cada uno de nosotros en particular y a cada uno especialmente. Siempre le he pedido al Señor y siempre le pido que no sean mis palabras las que transmitan algo vano y infructuoso, sino el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón para que pueda tocar los corazones que escuchen su palabra. Por eso siempre me baso en textos muy continuados, no todo lo que quisiera, pero por lo menos elijo entre la cantidad de pensamientos que el Señor nos pone para que podamos meditarlo y debatirlo en nuestro corazón. Hace poco no, en el 3 del 12 del 23 pude predicar sobre el poder de la fe en Dios. Un tema maravilloso y precioso para darnos ánimo de seguir teniendo fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios, decía, ¿verdad? Y lo dice la palabra. Y después venía y di otro mensaje, el 27 del 8 del 23, sobre las necesarias pruebas de la fe en Dios. Las pruebas que nos vienen porque Dios lo permite para probar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada, hermanos y hermanas. Y esa prueba nos hace ser más fuertes en el Señor. Y cuando caemos y nos debilitamos, ahí está el Señor para levantarnos, para animarnos, para exhortarnos, para darnos ánimo y sobre todo darnos alegría, porque el Evangelio de Dios es alegría y paz. Siempre debe ser así. Por eso, en este sentido, yo tenía una segunda parte, quizá más de controversia, en cuanto que lo de la fe era lógico, pero también hablar de fe y de obras parece que muchas veces choca. El creyente tiene que mantener su visión del pensamiento de Dios, no el suyo propio. Es Dios el que nos orienta o el que nos dice qué debemos hacer en todo momento de nuestra vida. No somos nosotros. Y la pregunta de fe y de obra también, lógicamente, es crucial y muchas veces ha dejado perplejo a muchos cristianos. Si la salvación es por la fe solamente, lo cual creemos que es eso, ¿qué es entonces lo que nos dice Santiago en el capítulo 2? Con respecto a cuando dice que la fe sin obra es muerta, una fe muerta. Pero no choca nada, todo está correcto. Porque el creyente, cuando ha aceptado al Señor en el compromiso de dar el paso decisivo de seguirle, tiene que saber que tiene que crecer espiritualmente. Tiene que ir más allá de la propia, como dice muchas veces, ¿no?, del propio biberón de principio, sino que tiene que tomar elementos sólidos espirituales. Cuando vienen las pruebas, realmente viene hablándonos de que esas pruebas son necesarias para que nuestra fe se vaya desarrollando de una forma paulatina y coherente. El viejo hombre va quedando fuera, va creciendo el nuevo hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esto es algo muy importante. Hemos sido creados por Él, debemos nuestro ser en todo aquello que nos da a Él, y su palabra debe de ser glorificada en todo momento y leída y escudriñada diariamente.
Dios nos habla por medio de su palabra. No hay ningún gurú ni cosa extraña, su palabra. Y Dios nos da la posibilidad de que todos, creo que todos sabemos leer, ¿verdad? Antes no era así, con el alfabetismo, pero por lo menos en España, si hay alfabetismo, será muy poquito ya. Todos tenemos la posibilidad de leer. Pero también hay muchos medios, incluso aquellos que no han podido leer o no han podido aprender. Los vídeos, las conferencias en grabadas, etcétera, etcétera. Todo esto es un adicional a todo lo que el Señor nos prepara y nos da por medio de su palabra y que es necesaria leerla para que hagamos conforme a la voluntad de Dios. Porque como dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y esto nunca se nos puede olvidar. Si quieres ser un buen creyente, si quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que acomodarte a lo que dice la palabra. No a tus propios pensamientos, sino a la palabra de Dios. Vamos a leer ese apartado de Santiago en el capítulo 2, versículo del 14 al 26. Vamos a leerlo todo completo, porque de esa manera entraremos de lleno en lo que en esta mañana he pensado. Habíamos hablado, como he dicho antes, de fe y del crecimiento de la fe y de la prueba de la fe, pero tiene que haber por medio y a través del tiempo obras que justifiquen que esa fe está en nosotros y que va progresando, Esta mañana, cuando se estaba leyendo, hago un pequeño paréntesis, cuando el hermano David metió en el Salmo 66, me gustaría que pudiéramos leer el Salmo 66, solamente un versículo, el versículo 13. Salmo 66, versículo 13, dice así: entraré en tu casa con holocaustos. Hasta ahí nada más. ¿Y holocaustos qué son? Ofrendas, obras, algo hecho para el Señor. Cuando venimos aquí cada domingo, aparte de podernos ver, de poder recordar el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, que ha hecho toda esta obra redentora, tenemos que venir ya con un deseo de decirnos y de preguntarnos qué hemos hecho con respecto a nuestras obras, con respecto a Dios. ¿Qué pudimos ofrendar al Señor? Porque aquí la palabra lo está diciendo también claramente, ¿no? Al que vaya a su templo, que lleve su ofrenda. Y esa ofrenda ni más ni menos que es el haber compartido la palabra, haberla meditado, haber llevado adelante todo el propósito de Dios en nuestra vida. Todo aquello que el Señor nos ha puesto y nos ha preparado es para nuestro bien. Dios no necesita absolutamente del hermano nada, solamente que derroche una glorificación a su nombre, un agradecimiento perpetuo hacia Él, que todo lo ha hecho perfecto para cada uno de nosotros. Vamos a leer eso que he dicho antes, en Santiago, en el capítulo 2, versículos del 14 al 26. Dice así la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vaya pregunta que hace. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras
y que la fe se perfeccionó por sus obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí parece que hay una especie de antagonismo, de presión, ¿no?, entre la salvación por medio de la fe en Cristo y el que la fe parece que no tiene mucho sentido si no tiene un acompañamiento de la obra y del hecho de ir creciendo continuamente. La palabra no puede ir en contra una de otra. Si aquí lo está diciendo Santiago es porque una persona puede decir que tiene fe, pero solamente, como se dice aquí normalmente en España, ¿no?, de boquiqui. Yo puedo decir, tengo fe en el Señor, pero después mi vida es totalmente contraria al desarrollo de esa fe. No tiene ningún sentido decir que sigo a Cristo si realmente lo estoy anulando o estoy entristeciendo al Espíritu que el Señor nos dio a cada uno, si es que tú lo has recibido y realmente lo tienes en tu corazón. Si el Espíritu actúa, tiene que haber obras, sí o sí. Hermanos míos, vuelvo a repetir, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Muchos hermanos se quedan perplejos, este escrito está así, recordando, por este pasaje que siempre muchas veces de discusión, de controversia, pensando que Santiago contradice a Pablo, quien tantas veces dice que un hombre es salvo y justificado libremente sin ninguna obra a través de la fe en el Señor Jesucristo y su resurrección. Es verdad, ¿no? En esto hemos querido, y por medio de la obra redentora de Cristo hemos sido salvos y ese ha sido el paso nuestro. Es cierto. Pero dice, seguimos meditando, ¿no? Algo que necesitamos poner en claro desde el mero principio es que la palabra de Dios nunca, lo he dicho antes, se contradice. Nunca. Lo que sucede comúnmente y sucede en este pasaje es un problema de entender que la palabra de Dios nos dice lo que nos dice. Y no hay doblez en el sentimiento y el pensamiento de Dios. El propósito de esta enseñanza es ayudar al creyente a la comprensión de este pasaje de Santiago 2, así como para dar un panorama más completo sobre la salvación completa también, la salvación misma. Fe y obras. El que tiene verdadera fe también tendrá obras. Empezando en la primera parte de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14, vemos a Santiago hablando de que alguien que dice que tiene fe, la expresión verbal de la fe de uno, es decir, si alguien dice que tiene fe, no es suficiente para salvarle, simplemente por decir tengo fe, sino tiene que haber un paso más, ¿verdad? Una aceptación del compromiso para con el Señor, una aceptación de hacer su voluntad, ¿verdad? No vale decir, vuelvo a decir 30.000 veces, tengo fe, y realmente esa fe no sea una fe fingida, una fe que no tiene más valor que lo que expresa la palabra nada más, pero no sale del corazón. Y tal fe es la que se refiere a la palabra de Dios. Fe que simplemente de la boca hacia afuera, es decir, que no existe en el corazón, no es verdadera. Esa no es verdadera fe. Como dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. La confesión de fe es la confesión que viene del corazón que ha creído, porque de otro modo sería una confesión falsa. El Señor juzga, ¿verdad? El Señor es el que sabe quiénes son los suyos. Y como dice la palabra también, pues desgraciadamente no es de toda la salvación, porque o se acepta de una forma libre, voluntaria, personal, con todo el compromiso que requiere esto, o realmente esa fe
está basada simplemente en un hecho momentáneo, circunstancial, de un momento de explosión colectiva, etcétera, etcétera. Yo he visto a personas que han ido al concierto que no se movían, eran muy secos, y pegar botes allí en el baile, y después no eran así. Simplemente de que lo que ha hecho el colectivo, el pensamiento colectivo, es que se mueva a raíz del pensamiento del resto de los que le rodean, pero no sale de verdad de su corazón, no sale de él. Por lo tanto, como dice Santiago 2, que dice, si alguien dice tener fe, dos cosas pueden pasar. Su confesión es genuina, esto es, lo que dice es verdad, o lo que dice no es genuino. Es decir, aunque diga que tiene fe, en realidad eso solamente el Señor lo sabe, dice que en realidad no la tiene. También por sus hechos lo conoceréis, dice la palabra, ¿verdad? Por sus hechos lo conoceréis. Si una persona no anda conforme a la palabra, a pesar de sus caídas y sus errores que todos tenemos, ¿verdad? Pero me refiero a ese compromiso con el Señor continuamente, al venir aquí a darle gloria y honra por lo que es, al poder participar con el pensamiento de la Iglesia, el poder tener un afecto fraternal y un amor para con los que nos rodean. Esto simplemente es algo que es necesario en todo momento. El venir a la Iglesia debe ser un momento de alegría, no de tristeza, no de caída, no de compromiso personal, de carnal. Es un compromiso para con el Señor, y que esto da gozo y alegría al corazón. Debe de ser así. En ese caso, una consecuencia natural de esa fe es el fruto que lleve. En Santiago, en el capítulo 3, versículo 12, dice así, 3:12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No podemos tener esa ambigüedad de doble vía, porque Dios nos está observando y Dios sabe el pensamiento de cada uno en particular, y a Dios no se le puede engañar. Nos podremos engañar todos, pero a Dios no se le engaña. Los conoce. Sabe realmente en qué estamos fallando, cuál es nuestra debilidad, el deseo también de que prosperemos en todos los sentidos de su palabra y que hagamos caso siempre a la voluntad de Él. El Señor requiere fruto de sus hijos, y esto es cierto. En Mateo, en el capítulo 21, 18 y 19 dice así. Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Él buscaba algo para comer, algún fruto que diera la higuera, y no tenía. Y lo secó. Y la secó. Esto es un ejemplo concreto de que incluso podemos recordar, ¿no?, la parábola del sembrador, ¿no?, cuando cayó en semilla que estaba ahogada por el mundo, creció un poquito, pero después no fue a más. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo y todo lo demás que le rodean le hizo ahogar y no pudo germinar, no pudo dar fruto a posteriori. Dios quiere fruto a cada una de las cosas que ha preparado, y quiere fruto de cada uno de nosotros en particular. Por decirlo de otro modo, aunque las obras no preceden la salvación y la fe, es decir, no somos salvos por obras, sin embargo, son esas obras consecuencias naturales de la salvación. Vienen como fruto, como resultado de la fe presente en el corazón de cada uno. Es una consecuencia. Es un resultado,
Es como la semilla que se siembra y con riego y con mimo del labrador, del sembrador, florece y crece al 100%, como dice la palabra, ¿no? Pues nosotros también igual. No puede haber en nuestro corazón una desidia en ese sentido. Dios nos pide que tengamos un corazón abierto a lo que el Señor nos pide, que tengamos un corazón siempre pendiente de lo que es su deseo, ¿no? El deseo de que nos gocemos, incluso en las cosas que hagamos. Lo mismo que viene en lo de las pruebas, también vendrá la alegría de saber que producimos fruto. Y del corazón, como dice, abra la boca, el fruto, las obras de todo hombre, es el resultado de lo que hay en su corazón. Como también lo dice en Romanos, el capítulo 10, versículo 10, que leemos: con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, la boca debe seguir siempre lo que hay en el corazón. No hay salvación simplemente cuando la boca confiesa, sino cuando el corazón ha creído y luego, como resultado de la boca, confiesa del interior hacia el exterior esa fe. Y puesto que tal tesoro, tal árbol, tal fe existe en el corazón, es natural también ver ese árbol el buen fruto con respecto. Como decía yo antes, no podemos dar mal fruto si el Señor lo que quiere es buen fruto. No se le puede exigir de un árbol que tiene que echar X fruto otro tipo de fruto porque no es natural. Lo que desea es que de nuestro fruto sea un fruto efectivo, un fruto que sirva para la obra del Señor. El ejemplo claro de cada uno en particular: transmitir el Evangelio a toda criatura. Un mandamiento genérico para toda la iglesia. Dar alegría a los que necesiten dar esa alegría. Apoyar a los que están enfermos. Ayudar a los que lo necesitan. No podemos mirar hacia otro lado. Tenemos la obligación delante del Señor y Él nos tocará por medio del Espíritu a que podamos hacer algo con respecto a. Y muchos hombres y mujeres, y muchos misioneros, están dedicados a ese tipo de labor de ayudar a aquellos que lo necesitan, sin pedir nada a cambio. Y esto es algo esencial también en la forma de actuar de Cristo, en la forma de actuar el Señor cuando estuvo en la tierra. Nos dio ejemplo para ello. También le decía a sus discípulos: ¿hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Por su incredulidad, por su falta de fruto y de hacer con respecto a lo que el Señor le decía. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue estando aquí presente en todo momento. Dios nos pone, nos insta a que nuestro fruto sea un fruto de verdaderamente de gozo, de paz, de alegría, para transmitir a los demás que no conocen al Señor. Si tú tienes alegría, tienes gozo, siempre estás sonriente a Él, el Señor hará que a ti lleguen personas y los traiga aquí a la presencia del Señor. Esta es la verdadera sensación que yo al menos tengo, que el creyente como luz en la tierra transmita el Evangelio, transmita la luz que el Señor le ha puesto. Que seamos sal en la tierra, como dice la palabra. Y ese sal en la tierra, esa luz, es ni más ni menos que nuestro propio fruto ofrecido al Señor en cada momento. Cuando alguien nace de nuevo, Efesios 1:13, es sellado con el Espíritu Santo. Recibe una nueva naturaleza y se convierte en en el Hijo de Dios. Esta nueva naturaleza de fruto, cuando es de esperarse, caminemos en él, como dice el Pablo, en todo este tipo de frutos. Como nos dice, por favor, podríamos leer Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Ya lo hemos leído varias veces. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Que ya lo estuvimos diciendo en la anterior predicación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas esas son características de Dios también. Él es amable, ¿o no lo es? Paciente, bueno, sufrido, gentil, amoroso,
fiel, etcétera. Ahora, puesto que somos hijos de Dios, y aquí me estoy refiriendo a gente que han querido genuinamente en el Señor Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, es absolutamente normal, no digo extraordinario, sino normal, exhibir las mismas características que nuestro Padre, esto es, ser bueno, amable, gozoso, sufrido, benigno y con dominio propio, etcétera, etcétera. El razonamiento de los frutos del Espíritu deben de ser esos frutos que el Señor espera de nosotros. Algunos le costarán más, otros costarán menos, y quiera el Señor que nos vaya haciendo progresar cada año en ese sentido, ¿verdad? Es normal, o debe ser así, parecernos a Él. ¿Y cómo es que alguien se parece Él refleja a Dios? Pues lógicamente, es muy simple, en la característica que exhibe, que muestra a los demás. Es el fruto que está dado por el mismo Señor como muestra de ser un siervo fiel y coherente. Las obras, el fruto demuestran de quién somos hijos realmente. Observa el diálogo entre Jesús y ciertos judíos, quienes, como en el contexto que nos dice Juan, en el capítulo 8, versículos del 30 y 31, ese hecho de discusión muchas veces, de enfrentamiento a aquellos que se oponían a lo que el Señor les decía, incluso sabiendo de que venía con una palabra de amor hacia los demás, de una palabra de perdón infinito a todos los que se acercaban a Él. Y lo importante de todo esto es que Dios, que Jesucristo, no rechazó nunca a nadie. Siempre aceptó toda condición y toda persona que viniera a Él. ¿Creéis que Cristo ha variado? ¿Podemos pensar que el mensaje de Dios no sigue siendo vivo y eficaz? Si no fuera así, estaríamos perdidos. No serviría para nada nuestra predicación, el poder estar aquí, porque realmente no tendría ninguna validez. Pero la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Y cortante, como dice la palabra también, ¿no? Que transmite y llega hasta los tuétanos y ve el interior del corazón de cada uno para saber realmente si estamos haciendo verdaderamente lo que Dios quiere que hagamos. En Juan, en el capítulo 8, versículo 38 al 44, dice así: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No solo estos, de Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús, de todo lo que enfrentamiento tenía, ¿no? Entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Muchas veces no se quiere entender lo que Dios transmite. Muchos hombres y mujeres están en el mundo buscando esa verdad que ahora está en una simbología, se ha introducido ya. Yo hace ya unos años que lo dije, pero bueno, lo vuelvo a decir ahora. Ese movimiento de pensamiento particular de la búsqueda de Dios en uno mismo. Uno mismo tiene a Dios que hay que buscar. Ese es el pensamiento zen, el pensamiento budista, que realmente no lleva a ningún lado. Se empezó con el tema de hacer yoga, después se fue progresivamente entrando en las mentes de personas que buscaban algo, que estaban debilitados, y en vez de buscar a Dios, buscaron realmente su propio ego, su propio yo, que no sirve para nada, porque no somos sino semejantes a Dios cuando aceptamos la voluntad de Dios de seguirle en todo momento. ¿Por qué no escucháis mi palabra? Les decía Jesucristo a los escribas y los fariseos. ¿Por qué no escucháis mi palabra? Vosotros, y es duro lo que les decía,
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa gente creía que Dios era su padre, pero si Dios era realmente su padre, no hubieran llevado a cabo esas obras. Ellos, sin embargo, hacían las obras del diablo. Por lo tanto, ¿quién era su padre? El mismo Cristo se lo estaba diciendo. Vuestro padre es el diablo. Lo que quiero decir con esto y con lo anterior es que las obras, el fruto que da cada uno, cada hombre es la prueba de quién es su hijo. Si alguien es realmente hijo de Dios, hará las obras de Dios y de hecho las hará naturalmente, ya que son parte de su ADN nuevo, de su ADN cristiano, de su ADN espiritual. Dios lo ha hecho para eso. Como nos dice también en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice que para lo que fuimos creados, hechos, está en nuestro ADN, como he dicho antes, espiritual. Las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Él los ha preparado. Buenas obras. Fe que no ha dado fruto, fe sin obra, es fe muerta. No lo digo yo, lo dice la palabra y yo la creo. Algunas iglesias hay que enseñan que dicen, confiesa a Jesús como Salvador y serás salvo. Y eso, sin embargo, es parte de verdad, pero no es toda la verdad. La verdad de Dios hay que decirla completa, sin dejarse nada al lado, porque entonces serían unos pretextos continuados. La palabra dice lo siguiente: cree en tu corazón que Dios le levantó a Jesús de los muertos y luego confiésalo como Señor, entonces serás salvo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Eso es lo correcto. Es la fe que salva y la confesión simple, la confesión simplemente confiesa esa fe. Como dice el Señor en Mateo en el capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Jesucristo. Para alguien que dice Señor, Señor, no es suficiente. Necesita verdaderamente decirlo en serio, en lo profundo. Y si lo dice de lo profundo y en serio, o no será demostrado por el fruto, el cual hace que lleve a cabo la voluntad de su Padre. Y si puede que alguien caiga en errores que puedan afectar incluso de su propia vida, pero incluso necesariamente debe de seguir adelante, fructificar, crecer. A lo mejor no llevará al principio el fruto de 100 por 1, pero sí lo llevará un poco menos, pero llevará fruto. Es decir, la obra de Dios en cada uno de nosotros debe de ser manifestada y vista a través del tiempo. No se puede quedar solamente en unos hechos de agradables, de pensamiento. Dios nos pone en el compromiso de hacer su voluntad en todo momento y en todas circunstancias. Para resumir todo esto, diría lo siguiente. Cuando hay verdadera fe en el corazón de un hombre, las obras saldrán naturalmente. Como el fruto viene naturalmente de un árbol determinado. Somos creados, hechos a semejanza de Dios. Por tanto, es natural para nosotros hacer las buenas obras que Dios ya tiene preparados para nosotros. Efesios, en el capítulo 2, versículo 10. Por lo cual,
este es el caso de un hombre cuya confesión es el resultado de la fe que tiene en su corazón. Es, en otras palabras, eso es una realidad como un cristiano. La realidad de cristiano. El cristiano tiene que brotar en sí cosas coherentes de lo que es. Y muchas veces tenemos que arrepentirnos y ponernos de rodillas y pedirle al Señor diariamente que nos perdone, porque aquella que hemos hecho no es fruto del Espíritu, no es fruto de lo que Dios pide, es fruto de todavía nuestro viejo hombre, de nuestra propia naturaleza. Fe y obras. Aquel que dice que tiene fe, ahora aparte de este caso también hay otro. El caso de que le tiene fe a alguien que la dice que la tiene, pero es fe solamente, como hemos dicho antes, de palabra. Voy a ir terminando ya. Así, o aquí necesito, en principio ya terminar este tema, aclarar que esta predicación no propaga el hacer que la gente sospeche de la salvación de otros. Yo no tengo que juzgar a nadie. El juicio viene de Dios. Es pecado juzgar, porque nosotros no somos dioses. Somos siervos de Dios, pero nada más. Dios juzgará la obra de todos, dice, y conoce nuestros corazones. Lo que se busca es despertar, este es el sentido de esta predicación, despertar al creyente y a los que lo escuchen, que es complaciente porque alguna vez, en algún lugar, hizo una confesión de fe sin ninguna transformación sucediendo en su vida, o que haya dado resultado en su vida algo positivo. He visto personas que han dado testimonio de fe que no han salido del corazón real, sino que han salido como fruto, por repetir, en un momento de fusión, en un momento de reunión, y he conocido más de uno, por desgracia. Pero vuelvo a repetir que yo no tengo que juzgar. Dios sabe quiénes son los suyos. Dios sabe a quién dio el Espíritu en un momento determinado para que pudiera saber cómo comportarse. Y el juicio no me corresponde a mí, le corresponde a Él. Si alguien cree que por una simple confesión va a ser salvo, se engaña a sí mismo. La fe es la que salva. Y si la fe está presente, entonces realmente no hay necesidad para nadie para que pueda decir que tiene fe. Esta fe será manifestada a través de las obras, del fruto que lleve, para dar cumplida vez a lo que nos dice Santiago en su carta. Capítulo 2 puede ser duro, pero no es duro de nada, porque el Señor nos ha preparado y nos prepara para llevar buenas obras y buenos sentimientos hacia los que nos rodean. En Santiago, el capítulo 2, versículo 14, que ya hemos leído, una vez más dice así la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Puede la fe que solo es de palabra y no es en el corazón el que puede salvarla? Y indudablemente tendremos que decir que no. Lo que salva de verdad es lo que se brota del interior del corazón. Cuando uno cree de verdad, sinceridad delante del Señor, uno se arrepiente de todo aquello que ha hecho, uno tiene deseo de hacer con respecto a lo que Dios nos dice, arrepentirnos en todo momento de lo que hemos hecho mal, a lo que Dios no le agrada, diferente al mundo, diferente a las cosas del pensamiento que el mundo nos mete, porque realmente vamos en oposición a lo que la enseñanza del mundo nos está dando. El fruto, el caminar en las obras de Dios que ha preparado para nosotros y para la que nos ha creado. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, ya lo hemos leído. Es un resultado natural de la fe. Así como observamos naranjas de un árbol de naranjas, así también
del creyente nacido de nuevo. El creyente tiene el Espíritu de Dios en él, que le fue dado. Y obtenemos por ese germen el Espíritu que Dios espera de nosotros. Si alguien dice que tiene fe, pero nunca tiene el buen fruto que le acompaña, probablemente tendrá que verificar si su fe es una fe sincera y coherente. Que se lo diga al Señor. Vuelvo a repetir, no podemos juzgar el interior de cada uno. Eso es una cuestión personal. Y quisiera terminar con un mensaje, un pensamiento que está en San Lucas, en el capítulo 10, versículo del 25 al 37. Lucas 10, del 26 al 27, dice, perdón, del 25 al 37. Dice así la palabra. Todos sabemos este tema, y es la obra de los que creen en el Señor, el buen samaritano. Yo creo que con esto transmite el pensamiento de lo que es hacer obra positiva al Señor. El 25. Me he confundido de texto. Pero realmente, si lo buscamos en la palabra, realmente ahí nos viene, está en San Mateo y en San Marcos. ¿El cuál? Versículo 30. ¿Hay otro apartado? 10:30 dice así la palabra. Si no, es que realmente ahí me faltaba. Dice así, el 25 dice, he aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaremos la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hay, y en esto es cierto porque muchas veces hablando, hay prójimos que son muy incómodos. Nos producen incomodidades. Ese pobre hombre que está tirado en el suelo, durmiendo cerca de casa, yo tengo a uno, que le hablo, de vez en cuando pues le ayudo lo que puedo, pero indudablemente hay muchos que me reprochan de que yo le ayude porque dice que eso puede atraer más pobres a dormir en el suelo. Y no tiene sentido. Si sale de tu corazón ayudarle, ayúdale, ni más ni menos. No hay más vueltas. Pues el buen samaritano va por esta línea. Versículo 30 dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndoles, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, dice así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Qué es lo que te hace el Señor tocar tu corazón?
Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dice el Señor Jesucristo a esto que le preguntaban, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, vete y haz lo mismo. El Señor nos mete en ese, entre comillas, compromiso positivo para poder, digamos, hacer frutos de arrepentimiento, frutos que vayan en consonancia con el amor al prójimo. Y realmente los que más te lo van a agradecer son los que lo están pasando más mal. Que el Señor nos bendiga, nos haga pensar que tenemos que llevar fruto en abundancia, no para nosotros mismos ni para que nos alevemos, sino frutos para el Señor. Que Él espera de nosotros que tengamos siempre nuestro corazón humillado y sincero para hacerle a Él la labor que nos tiene encomendado. Que el Señor nos bendiga y nos haga ser conforme a su voluntad. Amén. Gracias, Pepe. Vamos a despedirnos en oración, recordando lo que ha dicho hoy. Señor y Padre, damos gracias porque tú nos das tu mensaje, tu palabra, para que nosotros podamos recordar lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú pides de nosotros una vez que estamos salvos. En respuesta a nuestra salvación, agradeciendo y validando lo que tú has hecho por nosotros, validando nuestro amor, nuestra gratitud, en vivir en fe, confiando en ti en cada momento. Así, Señor, ayúdanos en esta semana de seguir andando en fe, haciendo las buenas obras que tú has preparado de antemano por nosotros. Guíanos, Señor, en este día y en esta semana, en el nombre de tu Hijo.